Bueno, ya estamos de nuevo para el segundo bloque de Tres Poderes. Hablamos de dólar barato que para los trabajadores, los asalariados, está, digamos, como vinculado a salarios bajos, ancla inflacionaria, y eso va a generar y está generando mayor conflictividad tanto para los gremios estatales como para los privados. ¿Cómo está la situación? La semana. Sí, la semana de y la se vienen semanas Ese pesadas. tema. Tuvimos una semana conflictiva y podremos pronosticar que la que viene va a ser más conflictiva. Hay distintos conflictos en distintos niveles. El gobierno provincial está tratando de cerrar paritarias con todos los gremios. Lo único que ha firmado la paritaria en marzo fue la UPC, el gremio de los docentes, y había avanzado con el CEP, pero en los últimos días hubo, me parece que el gobierno provincial congeló esa negociación porque está pendiente, lo que hablábamos al principio del programa, la reunión con la Nación en la Corte Suprema, y también una decisión que me parece que todos los gobernadores han recibido, una orden del ministro de Economía y también del presidente, que los aumentos salariales no superen el 1,8% mensual. Entonces ha habido un freno en las negociaciones. También está el conflicto con los judiciales, con el Tribunal Superior, pero detrás está el gobierno provincial, y por supuesto tal vez el más virulento es en la Municipalidad de Córdoba, entre el intendente Daniel Pacerini y el SUEM, y ese conflicto se va a agravar porque el viernes pasado el intendente fue muy claro. Congelaron la planta de los salarios de la planta política, pero también dijo no hay aumento para los empleados. Es decir, que todo indica que la intención del intendente es no darle aumento hasta junio, y por supuesto va a haber una respuesta del SUEM. La semana que viene dice que va a haber asamblea todos los días en todos los sectores, con lo cual ese conflicto se va a agravar. Pero hablando de conflicto, Rubén Daniel, el titular del SUEM, encabezó 2 asambleas públicas, tanto el miércoles como el jueves, frente al municipio, y tuvo un duro discurso. Veamos lo que dijo el titular del SUEM. También ellos especulan con la posibilidad de que no nos den cuero. Pues bien, les tenemos una mala noticia. La primera es que no se dieron cuenta que cuando fueron al ministerio creían que estábamos en el pico más alto. No, todavía no. Fuimos al ministerio porque se cagó Pacerini y le llevó la nota. Así que nosotros somos capaces de lo que habíamos hecho hasta ahí y vamos a hacer más. Y no hace falta que esperen mucho para darse cuenta. En un par de semanas vamos a estar en todas las esquinas de la ciudad. No debe quedar compañero municipal, pero tampoco debe quedar ciudadano ni contribuyente que no lo sepa. Nos vamos a defender con las consecuencias que trae que nos defendamos, porque dentro de la ley vamos a hacer, como dijimos ayer, no un quilombo, un quilombazo en esta ciudad que la van a tener que soportar. Ahí está clarita la posición, Daniel, estirando el discurso hasta donde se pueda. Sí. Ya ha tenido varias causas judiciales por las cosas que dice. Pero vamos a ver, cuando hablamos de conflictividad gremial en el sector estatal, ¿de qué sueldos estamos hablando? Porque cuando hablamos de salarios, dentro de lo que es la discusión pública, la discusión sobre los salarios estatales ocupa un lugar desmesurado en relación a la cantidad que son respecto de la población en general y también de los niveles salariales respecto de la población general. Tenemos unos datos que son los datos oficiales, pertenecen a la Caja de Jubilaciones, que es la que recibe los aportes de todos los estatales cordobeses. Vamos a ver, por ejemplo, los empleados del Poder Judicial, si los podemos activar. Son los empleados, no son los jueces, por supuesto. El promedio salarial bruto, después sobre eso les descuentan jubilación y APROS, es de 2.257.000 pesos. De bolsillo, el salario promedio está cerca de los 2 millones de pesos. Veamos ahora el de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial. No son tantos en el sector privado que los que pueden tienen gozar ese de ese salario, promedio por de ingresos, supuesto. ¿no?
Y además estamos hablando siempre de estabilidad permanente hasta el momento de la jubilación. Y luego Caja de Jubilaciones de Córdoba, que también es un tema exclusivo de los empleados estatales, pero que afecta a todo el resto de los cordobeses. Sueldo de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, claramente lo más alto de toda la estructura estatal. 5.825.000 pesos el sueldo bruto. La disparidad que hay entre la cabeza y la base del Poder Judicial es lo que explica buena parte del conflicto. Los jueces están atados y equiparados a la justicia nacional y es lo que los empleados de la base reclaman para sí. Veamos los empleados de la Municipalidad de Córdoba, que son los que en este momento protagonizan uno de los conflictos más importantes. Salario bruto promedio 2.710.000 pesos. Tenemos que recordar que esto es a enero de este año. Los datos más actuales son esos. Aclaremos siempre que esto es un promedio. Es un promedio. Es un promedio. No más o menos la mitad de ellos cobra más y la mitad de ellos cobra menos que esta cifra y que son salarios brutos. Si queremos comparar con la otra punta, están los municipales del interior que cobran de salario bruto promedio apenas 1 millón de pesos, casi un tercio de los de la Municipalidad de Córdoba. Es muy grande esa brecha. Pero exactamente ese es el sueldo promedio de los docentes cordobeses, para que tengamos una idea de la enorme disparidad de sueldos que estamos hablando cuando decimos conflictividad del sector público. Hay otra plaquita que me gustaría ver, porque es lo que nos marca la brecha muy importante con el sector privado. Hasta el mes de marzo se habían cerrado 17 paritarias de los gremios más importantes. Todo lo que está en verde hace referencia a los cierres de paritarias que superaron la inflación de ese mes y todo lo que está en rojo a las paritarias del sector privado que fueron inferiores a la inflación. Estamos viendo que el fin del año pasado venía recuperando salarios y que desde enero de este año está todo el mundo también en el sector privado por debajo de la inflación. Y eso explica lo que está sucediendo en la calle, paro de la UTA en la semana pasada, lo que sucede y la decisión del Gobierno Nacional, por ejemplo, de no homologar el aumento de los empleos de comercio, que incluso... ahí está el aumento, 1,7%, o sea que es casi menos que la inflación. Estamos hablando del gremio privado más importante de la República Argentina. Obviamente que hay un tironeo muy fuerte entre las autoridades. Última placa, porque no nos tenemos que olvidar de lo que viene ahora. Hasta ahora estuvimos hablando del universo que trabaja con trabajo estable y en blanco. El sector público. Que ojalá fuera todo, pero lamentablemente no lo es. Veamos, ahí está Córdoba, 55% de la población en la informalidad, sin ningún derecho laboral. Vemos que hay provincias que llega al 70%, 67%. Cuando hablamos de sueldo, el universo es alto y es muy complejo. Y nos queda además, obviamente es otro sector, porque viene muy, pero muy castigado, el de los jubilados. Porque todo este panorama termina más tarde que temprano en lo que van a recibir los jubilados. En Córdoba, más de 600.000 que cobran la mínima y 7 de cada 10 necesitaron una moratoria para poder jubilarse, lo cual es un claro reflejo de esto que recién explicaba. Para ir cerrando este bloque y después tenemos una entrevista, vamos con un último video y es el presidente Javier Milei refiriéndose a los trabajadores, a los sueldos y a las negociaciones con la patronal, que es lo que termina de dar un cuadro de disparidad total sobre lo que cada uno entiende por trabajo y sueldo. Ejemplo, ustedes le venden trabajo a su empleador a cambio de pesos para con esos pesos comprar otros bienes. Pero lo utilizan, no sé si se acaban de dar cuenta que acabo de usar un formato a la Rothbard que acaba de destruir la teoría de la explotación. Ustedes le compran dinero a su empleador. Se acabó la teoría de la explotación. Digo, solo por plantear la discusión de una manera distinta hace que se termine con la teoría de la explotación. Salvo que los trabajadores se estén explotando a los empresarios, ¿no? Porque son los que compran dinero a cambio de trabajo.
Si fuera tan fácil, ¿no? Como destruir una teoría cambiando la articulación de una frase.